Mucho se ha hablado durante los últimos días, semanas y años de los temas relacionados con los derechos de la mujer, con el feminismo, pero poco se habla de cómo se tratan estos temas, cómo los enfocan los medios de comunicación, cómo son tratados en la discusión parlamentaria donde a mí me toca actuar. Y me parece que no es un tema menor el tratamiento que se hace, cómo se lo enfoca. Sobre eso vamos a conversar hoy día y en general sobre los temas que tienen que ver con las luchas, los desafíos, las demandas por mayor equidad, por igualdad de derechos. Y vamos a conversar con quien sabe el tema. Vamos a conversar con Teresa Valdés Echeñique, vecina de acá de La Reina, pero además doctora en ciencias sociales, académica, vinculada también a los estudios que se desarrollan desde la Flaxo. En fin, una mujer con la experiencia para poder conversar sobre el tema. Así que te saludo, Tere. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bienvenida. Muy contenta de estar aquí, de poder conversar contigo Muy sobre bueno tenerla. temas Vecina de como larga data en La Reina. vecina y amo esta comuna desde hace muchos años. Pero has estado preocupada de temas que van más allá de La Reina. Sí, siempre he estado una pata local y una pata nacional y mundial, porque el tema es global. Sí, he formado parte del movimiento de mujeres a nivel local, regional y mundial. Vamos a cumplir 30 años de la conferencia de Beijing el próximo año y bueno, participé entonces y he seguido en la lucha por la igualdad. Comparemos mundos, Tere. 30 años atrás Beijing, hoy día, en el mundo y en Chile. Mira, uno tiene que decir con satisfacción que los avances en la conciencia, no necesariamente en la realización, pero en la conciencia de la necesidad de la igualdad y de que el mundo que soñamos y que queremos requiere, digamos, una presencia igualitaria de las mujeres, no solo presencia, sino que participación y el adecuar, digamos, el que la democracia requiere la presencia de las mujeres. Yo vengo de las luchas en tiempo de dictadura. Fue muy emocionante para nosotras poder instalar una agenda por la igualdad cuando llegó el gobierno democrático y desde entonces seguir luchando para que una institucionalidad, que fue una de las propuestas, hubiera una institucionalidad que se hiciera cargo en el más alto nivel de avanzar en la igualdad de las mujeres en general, porque las mujeres no somos todas iguales, somos muy distintas. En ese contexto, Beijing fue muy importante porque fueron las herramientas, es en Beijing donde se instala, digamos, una plataforma, donde se hacen una serie de capítulos y se transforma en un gran programa para el avance de las mujeres desde los gobiernos. Entonces, los países al comprometerse en Beijing, adquirieron un montón de herramientas, digamos, para avanzar. Y Chile tuvo afortunadamente una participación muy interesante. Y si uno compara lo que se planteó en Beijing, digamos, tiene que haberse planteado metas, ahora ya hablo en el caso de Chile, y el dónde estamos parados ahora, cómo... Mira, nunca metas, porque es como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un gran horizonte, es un gran programa, es un tema que tiene distintos capítulos, pero hay muchos avances porque hay muchos elementos técnicos discutidos, digamos, en el contexto de Naciones Unidas, sus instrumentos, sus organismos y los gobiernos, para hacer realidad algo que es muy difícil, porque tenemos miles de años de cultura patriarcal, machista, como se llama en este país, en el privilegio masculino en todas las instalaciones. Y se vive como natural el privilegio masculino. Entonces lo que se opone a igualdad son los privilegios. Y de construir los privilegios es un proceso largo y difícil. Y bueno, hay necesidades especiales de las mujeres. El ámbito de la salud probablemente es de los más evidentes y más obvios, pero no solo ahí. Entonces Beijing lo que plantea es un programa de acción y siempre vamos a estar en deuda y por supuesto que vamos a hacer una revisión el próximo año de cuánto hemos avanzado, pero los avances son notables. O sea, hoy día todos los países de América Latina tienen un equivalente al Ministerio de la Mujer. América Latina tiene algo muy notable que es una mesa directiva que se reúne periódicamente aquí en la CEPAL y va sobre todo compartiendo. Nosotros acá en Chile aprendimos mucho de qué estaba pasando en Brasil, sobre todo de qué es lo que ahora los países han tenido problemas, digamos, pero a esa época lo que habían avanzado en Brasil, lo que habían avanzado en Uruguay, que fueron países que recuperaron la democracia antes que nosotros. Y uniendo el tema nacional con internacional, nosotros tuvimos, y digo nosotros,
eh, a la expresidenta Bachelet a cargo de ONU Mujeres. ¿Qué significó eso y en qué medida ONU Mujeres ha podido contribuir a ese proceso? A ver, ONU Mujeres fue el consolidar institucionalmente lo que venía siendo UNIFEM, el Fondo de Naciones Unidas para las Mujeres, que se creó precisamente en la primera conferencia mundial sobre la mujer en México el año 75. Entonces se fue generando una construcción en todos los organismos de Naciones Unidas de una especie, tiene por ejemplo la OIT, UNICEF, todos tenían, ¿no es cierto?, su tema. Pero este UNIFEM era un fondo y tenía algunos, digamos, herramientas más tecnológicas, más digamos, académicas, y se institucionalizó en ONU Mujeres. Y ahí el tener a nuestra expresidenta como primera es simbólico, además porque ella es una mujer que sabe ejercer el poder. Y eso es muy importante, no estuvo de adorno, estuvo instalando algo que fue una odisea extraordinaria, porque ella ni tenía el equipo, ni tenía, o sea, era una cosa muy naciente. Y evidentemente eso ha significado una posibilidad en todos los continentes, que los continentes tienen distintas realidades, ¿no es cierto?, de ir avanzando hacia cómo se hace efectiva la igualdad de las mujeres respecto a los hombres. Tal como tú dices, han habido avances, sin duda, si uno mira 30 años, pero al mismo tiempo es un tema que no tiene un límite, un punto final. Pero al mismo tiempo los procesos sociales, históricos, no son lineales, tienen avances y retrocesos. Y en materia de derechos, a mí me parece que estamos viendo un momento muy complejo. Si uno mira hoy día, bueno, este mismo avance de la extrema derecha, o Trump, o Milei, o muchas otras situaciones de ese tipo, que ponen en riesgo algunos avances que han habido. Lo que pasa es que cuando tú avanzas generas una defensa, o sea, hasta lo que estamos viviendo es reacción a lo mucho que hemos avanzado. Y no quiere decir que nos vayan a poner la pata encima, quiere decir que nos hacen más difícil el camino, pero vamos a seguir. O sea, la conciencia respecto de la integridad de las mujeres, el tema de la violencia, que era un tema totalmente naturalizado, que en Chile recién el año 94 tenemos una primera ley que además la puso como falta, ni siquiera como delito, sí. Y hoy día tenemos una ley integral que realmente es una ley maravillosa en términos que también es un programa, es una indicación de política pública amplia, estructural, articulada, que nos va a permitir avanzar respecto de un montón de déficit, pero es porque hemos avanzado, no es porque no hemos avanzado. Toda la reacción que tú tienes es porque hemos avanzado mucho y tenemos efectivamente una tensión muy grande porque el tema del poder se da en el espacio privado también. Cuando las mujeres decimos lo personal es político, estamos diciendo que el tema del poder se juega en el espacio privado y se juega en las relaciones humanas, y eso es algo que te desafía individualmente. O sea, toda persona, todas y cada una de las mujeres y los hombres de este país vive una tensión respecto de cómo se ejerce, quién actúa, quién es autoridad, quién desarrolla sus propios deseos en una determinada situación. Y construir entonces el reconocimiento del otro como un igual es, digamos, una tarea para todos y todas. Entonces hay una reacción enorme al avance de las mujeres. Sin duda, y comparto esa mirada de que efectivamente este avance no es que puedan llegar y poner la pata encima tan fácil, pero de que hay intentos, hay intentos. Cuando uno ve lo que pasó en Estados Unidos en la Corte Suprema, ¿no es cierto?, en que retroceden, intentan retroceder, ahora algunos estados volvieron a avanzar. Que los estados, como 7 estados, recuperaron. Digamos, el derecho. Entonces, esto nos pone, es que esto nunca está asegurado. Cuando hay temas de poder de por medio, nunca está garantizado. Y las mujeres lo sabemos desde hace milenios, entonces hay que seguir en la lucha y vamos a seguir. El desafío es cómo avanzamos concretamente acá, en Chile, en este minuto, y tenemos oportunidades de avance en medio de situaciones tremendamente dolorosas. Y ahí va mi próxima pregunta. En Chile, ¿cuáles dirías tú? Porque acá hay un tema político, legislativo, y hay un tema cultural, evidentemente, y está muy imbricado. ¿Cuáles dirías tú que son los desafíos que tenemos mirando de ahora hacia adelante?
en esta materia? A ver, lo que pasa es que estamos dentro de un contexto internacional, entonces efectivamente la tensión que se ha producido en el mundo con el avance de grupos fundamentalistas que quisieran volver a tener a las mujeres amarradas a la pata a la cama, como en algunos países, desgraciadamente, en el Oriente. Claro, es un contexto difícil, sin embargo, lo más impresionante de lo que tenemos es el avance en la conciencia de que esto no es aceptable, que no es aceptable la violencia contra las mujeres, que no es aceptable la denigración, ¿no es cierto? Y todo lo que hemos estado viviendo. Entonces, las situaciones de crisis como las que estamos viviendo, tú las puedes mirar como claro, te da miedo, tú dices vamos a retroceder, y al mismo tiempo son las grandes oportunidades de hacer conciencia y de avanzar. Porque se está conversando en todas partes. Yo quisiera que la conversación fuera, digamos, con más elementos, que es distinto, pero se está conversando en todas partes de qué pasa, digamos, con el uso y abuso del poder masculino respecto de las mujeres. El presidente se comprometió a presentar finalmente el proyecto de aborto, de interrupción del embarazo, antes de fin de año. Es un tema que además le planteamos nosotros en la última reunión que tuvimos en Cerro Castillo, más allá de cuál pueda ser la votación o el resultado, porque creemos que es muy importante como señal y como lucha y como demanda y como derecho. ¿Cómo ves hoy día al país? Mira, nosotras las feministas, las organizaciones, hubiéramos querido conversar previamente. Nos fuimos sorprendidas y la verdad es que esta es una conversación que se tiene que abrir, que nosotros consideramos maravilloso que se abra, pero no hay que ser ingenuos, digamos, no hay que ser ingenuos. Entonces, nosotros estamos satisfechas, nos parece muy bien de que se abra la conversación y ya estamos participando y generando espacios de conversación entre las distintas actoras y actores, pero no queremos que sea utilizado esto, porque como es político, esto se traduce y se digamos, recicla a la disputa política polarizada y a nosotros no nos interesa eso. Lo que nosotros queremos es el derecho de las mujeres a decidir, el derecho de las mujeres, ¿no es cierto?, a tener un proyecto de vida y que ese proyecto de vida incluya o no incluya la maternidad como parte de los deseos de las mujeres. Entonces, nuestro interés de conversación no es la pelotera de aborto sí, aborto no. Nuestro interés es cómo aseguramos un paso más en la decisión de las mujeres de tener un proyecto de vida donde en un momento determinado pueda tener acceso a una herramienta porque ese proyecto de vida entra en una tensión, en un conflicto con un hecho biológico, que es un embarazo no programado. Bueno, coincido, yo creo que el anuncio es importante y es importante que se avance más allá, insisto, por lo menos en mi mirada, de las amenazas o no amenazas de un sector político o del otro. Pero no me cabe duda, y coincido contigo, que el tema fundamental es el debate, la discusión. Nosotros lo venimos plantando hace mucho rato. Nuestra diputada Laura Rodríguez en los años 90 ya decía, mira, acá el tema de fondo es que se puede hablar del tema. O sea, lo insólito es que haya esta censura, ¿no es cierto?, en que un tema no es tratable. Bueno, partamos por ahí y efectivamente quienes más tienen que participar, opinar y hablar son quienes viven y conocen el tema. Nosotros creemos que hombres y mujeres, pero fundamentalmente no pueden estar excluidas. Lo que pasa es que la realidad hoy día es, por razones incluso de los avances tecnológicos y todo, es una conversación distinta a la conversación que se podía tener en los años 30. Absolutamente. Por razones de este tema, digamos, de la salud pública, que si hoy día no tenemos, digamos, lo que hubo de mortalidad por aborto que tuvimos, digamos, donde realmente era fundamental el avanzar en la anticoncepción, etcétera, etcétera. Hoy día es un tema radicado fuertemente en la posibilidad de definir qué es lo que tú quieres con tu vida, digamos, confiando absolutamente en que las mujeres quieren lo mejor para sí mismas, para sus hijos, para su entorno. Entonces, trasladar, digamos, esta idea de que las mujeres, mi cuerpo es mío, no es ese el tema es cómo yo, sujeto de derecho, que formo parte de una comunidad, que tengo una familia, que quiero avanzar, ¿no es cierto?, voy usando todas las herramientas que me entrega la ciencia y la tecnología para que eso sea verdad y porque para la comunidad es muy importante. El primer derecho humano debería ser nacer habiendo sido deseado.
O sea, no hay nada más maravilloso que tener hijos que tú los has deseado, esperado, ¿no es cierto? Eso es un bien enorme. Entonces, ¿cómo trasladamos al positivo el decir, mira, aquí hay una posibilidad de un bien maravilloso, que todos los hijos nazcan habiendo sido deseados? Bueno, habíamos dicho justamente en la introducción que íbamos a hablar del tratamiento de los temas, el tratamiento sobre todo por los medios de comunicación. Vamos a hacer un pequeño corte y después vamos a conversar sobre eso. Seguimos conversando, estamos con Teresa Valdés y estamos conversando de todo lo que ha sido esta larga lucha y desafío por lograr igualdad de derechos, por lograr la equidad. Y a pesar de todo, yo te decía, este mundo que está tan cambiante con una ultraderecha ahí, tú tienes una mirada positiva y me parece fantástico. Pero hay otras miradas. Está la mirada que han instalado los medios de comunicación. Hay una mirada que a mí por lo menos muchas veces me preocupa y me llama la atención y creo que nos pasa mucho en esta suerte de trivialización, de esta farandulización del tema. ¿Cómo lo has visto y lo ves tú? Hay evidentemente un uso político que, porque además es muy entretenido, muy sabroso, la farándula, ¿no es cierto?, es un género dentro de las comunicaciones que vende, pero vende para cierto objetivo, no vende para que sino más. Entonces hay un uso que claramente es político porque en nuestro país están pasando cosas muy importantes que están perfectamente oscurecidas, tapadas. Entonces uno tiene que preguntarse cuando ve este uso político, decir, ¿qué es lo que se está tapando? Y se están tapando cosas muy graves, digamos, sabemos de necesidades de la población, por eso la política está en este nivel de desapego y de desinterés, lo vemos cotidianamente. Entonces es un capítulo más de ese proceso de no hablar de lo principal, de farandulizar, de hacer creer, digamos, de que con esto vamos a tener mejor situación o que se está haciendo justicia, cosa que no tiene nada que ver. Entonces es en ese sentido obliga a reflexionar sobre qué es lo que realmente les interesa, por qué los medios de comunicación no están cumpliendo el rol que necesitan, que es colaborar, digamos, frente a una situación tan dramática como la que hemos vivido, que es un caso de violencia, de violación, de violencia sexual, digamos, en contexto laboral. Y no es un solo caso, la verdad es que esto se repite con cada uno de los casos que nos vamos enterando y que involucran sobre todo a personajes conocidos, futbolistas, parlamentarios, etcétera, ¿no? Claro, sí, lo sorprendente es que eso que te aparecen personas, que es obvio que aparezcan personas, porque si uno piensa que esta es una cultura donde esto ha estado establecido y naturalizado, ¿no es cierto?, ha sido necesario generar leyes, incluso como la ley Karin y ante otras leyes en las cuales el tema del acoso sexual en los espacios laborales sea sancionado, pero lo sorprendente, ves tú, es que se ponen como casos como únicos, y no son únicos. Yo creo que uno de los temas de los medios de comunicación que a uno le molesta tanto, a mí personalmente como mujer, como feminista, como ciudadana, es el poner como casos especiales. Yo estaba mirando antes de venir para acá, pensando que íbamos a hablar de esto. Fíjate que el año 2023 las víctimas de delitos sexuales, las denuncias, que son en el fondo sobrevivientes, mujeres de delitos sexuales, fueron 45.000. ¿Ya? Eso en la 45.000 fiscalía. denuncias. No, estas son las que están en casos ya, Las que ingresados a la fiscalía. 45.003. Las denuncias en Carabinero por violaciones y delitos sexuales fueron de mujeres 16.360. Entonces, tú dices, ¿por qué no se pone en un contexto? Que efectivamente, ¿y por qué los medios no están más preocupados de decir cómo se aborda, qué se hace, generar condiciones para que esto no pase más? Porque somos muchas. Yo también me siento personalmente afectada cada vez que se está haciendo uso y abuso y maltrato y exponer a personas que han sido víctimas del peor crimen que puede vivir una mujer, que es la violencia sexual. ¿Por qué los medios no están contribuyendo a que eso no sea más? No es solo, ¿no es cierto?, que si va a la sesión, si lo detienen, si no lo detienen, si qué es lo que dijo. No, es cómo colectivamente hacemos que eso no suceda más. Dos preguntas. ¿Tú
¿Ves en esto una intención de los medios, como podría ser esto que mencionabas de ocultar, ¿no es cierto?, otra faceta del tema o otros hechos políticos? ¿Ves una cuestión cultural? ¿Dónde está arraigado ese modo de presentar estas noticias? Es una irresponsabilidad, derechamente, pero hemos visto mucha irresponsabilidad de los medios en el último tiempo. Es una más, porque vende, porque mantiene y porque te distrae. Para mí lo más brutal en este momento de los medios es la distracción Ajá. respecto a los temas. Y las consecuencias las estamos pagando todos. O sea, el que la política pierda su sentido, el que se polarice, digamos, frente a temas que no se corresponden y no avancemos en la ley de pensiones, en el CAE, en las condiciones de vida de la población, en salud y todo. Mira que poner problemas al Chile crece contigo, ¿no es cierto? Un programa maravilloso. Entonces es muy grave porque es un uso político para, digamos, oscurecer y dejar que en un espacio que está pasando lo que está pasando, el más maltratado por la encuesta de opinión, que es el Parlamento, digamos, no se hace cargo. Y los medios de comunicación, en vez de contribuir a que se hagan cargo, alimentan, digamos, esta farandulización. Y lo hacen con el lenguaje que usan, digamos, con no poner los temas. Fíjate que hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho, este ataque a las ministras. Tú dices, ¿por qué van a atacar a las ministras? Las ministras, digamos, para empezar, son mujeres igual que la persona que sufrió la violación, ¿no es cierto?, que vivió la violencia sexual. Es decir, uno comparte con esa persona, comparte mucho. Uh-huh. Y además están en roles que precisamente apuntan a cómo se supera eso, cómo se elimina. Pero entonces el ataque es hacia ellas. Entonces quienes se han opuesto sistemáticamente a los avances de los derechos de las mujeres, de repente aparecen atacando a quienes precisamente son las que van poniendo los temas. Entonces tú dices, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás? Obviamente que hay un interés político que tiene que ver con desprestigiar, digamos, a una acción de gobierno. Fíjate que lo que ha hecho la ministra Orellana, que ha sido tan criticada, ella ha hecho lo que corresponde hacer, es informar sistemáticamente qué se hace cuando te enfrentas a un caso como ese. Es dar información a las mujeres de qué le pasa, porque hay muchas mujeres que le puede estar pasando esto en este minuto. Si las cifras dicen que 1 de cada 3 mujeres vive violencia a lo largo de su vida, son miles de mujeres que están viviendo en este minuto esa situación. Lo lógico es decirle, si usted está en esta situación, tiene tales recursos, la ley la protege así, ¿no es cierto? Acuda a tal lado. Eso es lo que corresponde y eso tendrían que estar viendo todos los medios. Sin embargo, es cuestionada, criticada. La ministra obviamente no puede ir a hablar a la persona sobreviviente, no puede porque está de por medio un proceso judicial, porque hay que cuidarla, protegerla, no revictimizar. Cada vez que se habla de ella, en los términos que se habla, se revictimiza. Ella es una sobreviviente de violencia sexual. O sea, para mí es evidente que aquí hay una intención política que tiene que ver con desacreditar, ¿no es cierto?, a quienes justamente son quienes están buscando defender y profundizar los derechos. Y me es muy evidente cuando uno lo relaciona con la reciente discusión del presupuesto en el Congreso, donde se fue intentando por parte de un sector no menor de la derecha, yo diría en algunos aspectos todos ellos, bloquear total y absolutamente cualquier avance que se quisiera, o ni siquiera avance en este caso, sino que la mantención de diversos programas que tienen que ver con la mujer, que tienen que ver con la diversidad, que tienen que ver con las personas trans, que tienen que ver, bueno, en algunos casos que llegaban al tema del adulto mayor o de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, hay una agenda ahí que está operando y que opera a través de medios de comunicación que farandulizan por un lado e invisibilizan, creo que están los dos aspectos, y por otro lado una acción de tipo política legislativa que cercena, que corta, claro, que coarta. Claro. Por eso te demuestra que hay un objetivo político que no es el de superar la violencia. Así, lo lógico que cada vez, digamos, que iniciaran una noticia de esta tendrían que partir haciendo una declaración respecto de lo grave que es que haya personas, mujeres que estén viviendo esta situación. O sea, tú podrías hacerlo como así como un compromiso ético. Cada vez que hablemos de esto, lo primero que vamos a decir
es que esto no debe suceder. ¿Cómo hacemos para que no suceda más? Y por supuesto que vamos a ver cómo es que la justicia se hace cargo y cumple, digamos, con cierto nivel de reparación a quien ha sido víctima, a las sobrevivientes, que finalmente son las personas más importantes. Y si tú miras estas cifras, ves que hay, ¿no es cierto?, del año 2023, 45.000 sobrevivientes de violencia sexual. No, las cifras que da son impactantes. Bueno, esas Estamos son. hablando, y cada una de estas cifras, es verdad que la cifra es una parte del asunto y una parte muy menor del drama, porque lo que significa eso humanamente, lo que significa eso en familias, en hijos, hijas, en padres y madres, o sea, esto Fíjate que llevamos 36 femicidios consumados al día de hoy y 251 femicidios frustrados. Eso es mujeres, familias o entornos, todos que han sido afectados, digamos, por violencia de género, violencia, digamos, por el hecho de ser mujeres. Y eso que debería estar, digamos, como la preocupación principal de los medios, pasa a ser, digamos, a ver si dijo, si no dijo, cómo dijo, que si tomó trago o no tomó trago, y donde no se aborda un tema que es clave, que la violación, lo principal que tiene que ver es con el no consentimiento. Y es algo que nos involucra a todos los seres humanos. Todos nosotros estamos sometidos a situaciones concretas en que nos preguntamos, ¿hay o no hay consentimiento? No es una cuestión obvia. Y entonces, en vez de elaborar cómo avanzamos a reconocer que el consentimiento es fundamental, terminamos preocupadas de si el trago era o no era, si el pisco era doble o no era. Y de verdad que esto, nuevamente positivo, nos puede llevar a una conversación muy valiosa de ver, digamos, cómo la legislación se hace cargo o no se hace cargo, que lo que está en el núcleo de la violencia sexual es el consentimiento y que todavía eso no lo hemos incorporado en nuestra legislación. Entonces, sabemos que la persona está privada de condiciones para dar el consentimiento, pero bueno, el consentimiento mismo no está abordado. Aquí hay muchas tareas mirando en cómo esto es una oportunidad. Que de pronto los sectores más conservadores descubran, digamos, que los derechos de las mujeres y descubran que la violencia sexual existe, es positivo. A lo mejor vamos a poder avanzar más, a lo mejor, pero hay que ponerle voluntad y los medios de comunicación podrían hacer un trabajo maravilloso. Como te digo, cada vez que se aborda este tema, decir, esto es inaceptable, estos son los recursos que hay, esto es lo que se podría hacer. Y bueno, y dar la noticia en un lenguaje que no revictimice, porque no es solo este caso, son todas las mujeres que hemos vivido, yo también, acoso y violencia sexual, revivimos eso vivido cuando sentimos que no hay un horizonte de solución. es un tema doloroso, complejo para las mujeres y para los hombres, en realidad para la sociedad, y es un tema que tenemos que enfrentar como sociedad. Y me parece muy valiosa la mirada positiva que pones dentro de lo que significa esto, es decir, de las oportunidades que se abren. Yo creo también que tenemos grandes desafíos, grandes tareas, pero también grandes posibilidades. Mira, el llamado principal es a los hombres. Aquí estamos con el elefante dentro de la sala. Claro, además porque hay una cosa que a nuestra cultura le parece también que es la victimización, y entonces, no, aquí hay responsabilidades, y aquí hay una responsabilidad que tiene que ver con los hombres. Y no hay un trabajo, y eso sí yo puedo hacer una crítica a todos los espacios, digamos, porque no hay un asumir de que hay un pendiente enorme porque transformar culturas ancestrales que incluyen, ¿no es cierto?, el poder en las relaciones de género, en las relaciones personales, transformar eso hacia una relación igualitaria es una tarea descomunal, porque el dividendo del patriarcado, aquel beneficio de este sistema de privilegio es muy grande y por lo tanto es un trabajo personal, individual y que tendría que tener una pregunta más de política pública de cómo se avanza. Los intentos que se han hecho no han sido buenos, no hay en este minuto nada respecto del tema de las personas, digamos, que han ejercido violencia, no se han hecho lo que se ha hecho aquí en Chile, desgraciadamente, han sido unas malas copias de procesos mucho más integrales que hay en otros países, pero este es un debe. Sin duda que el tema de educación sexual integral es
núcleo uno, donde, y por esto mismo, porque no es que vayan a decirle a los niños, ¿no es cierto?, de que la sexualidad, no, es el reconocerse como iguales, todo lo que tenemos que hacer, y eso significa desde la más tierna infancia. Pero hoy día lo que tenemos es una reacción, y también se vio en las elecciones en Estados Unidos, una reacción masculina, machista, porque las mujeres hemos avanzado mucho, porque las mujeres efectivamente no nos quedamos calladas. Entonces aquí en este país hay un tema enorme pendiente. Entonces hay políticamente correctos, buen lenguaje, ¿no es cierto? Se habla que se deconstruye, no se deconstruye, pero es algo mucho más profundo y que requiere un trabajo mucho más serio porque alguien tiene el poder en esto, pues si no, no es que te ibas caminando, yo siempre digo, la violencia, digamos, hacia las mujeres no es que ibas caminando y te cayó un macetero encima. Hay alguien que conscientemente ejerció poder y violencia sobre ti. Y eso se hace una abstracción y eso hay que ponerlo. Yo te agradezco mucho haberte dado este espacio para conversar. Estamos todavía al debe, coincido plenamente contigo y eso me dice que vamos a volver a conversar en un próximo programa. Quiero agradecerte, Tere, y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, pues, una oportunidad de compartir.